Muy buenos días. Estamos encargados de hacer una exposición sobre las instalaciones electromecánicas, que es una combinación de las instalaciones eléctricas y mecánicas a la vez, que vamos a ir viendo su incidencia en las edificaciones de acuerdo a lo que nos manda la normativa, el Reglamento Nacional de Edificaciones y el Código Nacional de Electricidad. Ese va a ser nuestro tema y básicamente centrado sobre las instalaciones en edificaciones, en edificios de todo uso. Muy bien, lo primero es una declaración, por supuesto, general sobre las edificaciones, las obras, la importancia de las memorias descriptivas, especificaciones técnicas, planos, que todos nosotros, por supuesto, conocemos muy bien, pero que siempre hay que remarcar que, digamos, de la mejora de estos documentos, de la ejecución de ellos de una manera correcta, es que se logran edificaciones de buena calidad y de buena prestancia, ¿no? Y en este caso estamos analizando vamos a ver dos vertientes que tienen las obras y las edificaciones, una que es la obra pública y la obra privada, las cuales no se comportan, por supuesto, de la misma manera. La obra pública tiene una serie de procedimientos, reglamentos y todo que cumplir, mientras la obra privada es más flexible, puede tener modificaciones, cambios de último momento, puede tener muchas adaptaciones a lo que el usuario, el cliente determine. En la obra pública, las edificaciones y los proyectos ejecutados son más rígidos, se ciñen a un expediente técnico y ese expediente técnico hay que cumplirlo. Cuando se quieren hacer modificaciones se pasa por un procedimiento muy engorroso, producto de la aprobación de los proyectistas con aprobaciones y resoluciones del caso. Así que tienen dos vertientes diferentes para todos los usos, sean instalaciones eléctricas, mecánicas o de cualquier otro tipo. Muy bien, aquí también remarcamos que los expedientes técnicos, todos ellos tienen que pasar por la revisión de las comisiones del Colegio de Ingenieros o las comisiones técnicas que nombra la municipalidad, también con miembros del Colegio de Ingenieros para sus revisiones. Muy bien, con relación a los proyectos electromecánicos, nosotros tenemos una norma fundamental que es la norma EM 010 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Esta norma, a pesar de ser una norma pequeña, que tiene poca cantidad de ítems, de artículos, tiene una gran importancia porque es la que determina los procedimientos a seguir con relación a elaborar un expediente técnico. Ahí se remarca muy bien cómo debe ir las partes del proyecto, la memoria descriptiva, la memoria de cálculo, la factibilidad de suministro, que es una de las cosas más importantes que tenemos. Justamente lo que no debemos hacer en las edificaciones es empezar de atrás para adelante, sino empezar como debe ser, pidiendo, solicitando, haciendo un cálculo estimado de la suministro, no solamente de la energía eléctrica, sino del suministro también de otros combustibles como el gas natural, que también se tiene que recabar una factibilidad de suministro antes de proyectar y ejecutar una obra. Así que para eso nosotros vamos a hacer una solicitud a Cálida, a del Nor, a Luz del Sur y en cualquier lugar del país, a cualquiera de las empresas concesionarias, para solicitar la factibilidad de suministro que estamos requiriendo. Y ahí nosotros podemos tener muchas alternativas. Una de ellas es que siendo la potencia, por ejemplo, eléctrica, que nosotros vamos a solicitar pequeña, podamos tener la factibilidad rápidamente sin ningún problema. Pero si en cambio la potencia empieza a escalar a niveles de más de 50, 80, 100 kilovatios, ya las factibilidades de suministro pueden tener muchos problemas, pueden requerir
espacios de concesión para poder colocar subestaciones eléctricas de parte de los concesionarios. Así que siempre es recomendable que este documento sea recabado antes de planificar la arquitectura, porque si no luego tenemos un parche en el expediente, un parche en todo lo que es la elaboración de los planos, de las especificaciones y todo lo demás. Así que para concordar todo ello es necesario que la factibilidad de suministro tenga una importancia primordial para poder ser utilizada en las ejecuciones de obra y en los proyectos. Y para todo ello también, aparte de las memorias, especificaciones, tenemos las memorias de cálculo, que son hojas que se tienen que presentar. Ahora tenemos muchas facilidades para hacer este tipo de documentos con las herramientas que tenemos del Excel, de los cálculos de alumbrado por el Dialux, etcétera, que tenemos herramientas básicas para poder hacer este tipo de justificaciones. Y en el caso también de las instalaciones electromecánicas, también existen programas de cálculo para los ductos, programas de cálculo para por ejemplo, las capacidades térmicas de los ambientes. Para todos ellos se tienen programas que se pueden utilizar. También se pueden seguir los procedimientos tradicionales, cálculos manuales, que se pueden elaborar también tranquilamente sin mayores problemas. Todos los proyectos, sean eléctricos o mecánicos, deben llevar una memoria de cálculo. Dígame, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Para agregar con respecto a la factibilidad, en muchas oportunidades hay una colisión entre los requerimientos de la factibilidad, que tocó el tema del gas. La concesionaria Cálida le dice a usted que no es posible atender porque todavía no cuentan con redes. Pero hay una colisión con el Decreto Supremo 029/2013 que obliga a las edificaciones multifamiliares a que desarrollen el proyecto de gas. Eso sería bueno aclararlo. Bueno, yo, claro, creo que usted en parte tiene razón, pero en parte no. Fíjese, nosotros necesitamos cambiar un poco la orientación que hemos tenido hasta ahora en nuestros proyectos. Si bien es cierto, el boom de la construcción, que ya tiene más de una década ya, ha permitido que se empiecen a planificar nuevos edificios con nuevas condiciones, también ha pasado para el otro lado, es decir, tratar de maximizar la utilización de los espacios. O sea, queremos departamentos que cada día sean de más amplitud, y los halls, pasillos, escaleras sean las más pequeñas posibles y que tengan la menor utilización en el área común. Partiendo de esa premisa de elaboración de los proyectos arquitectónicos, es que ya colisiona lo que usted menciona, colisiona el hecho de que tengamos que hacer un proyecto de gas y que tengamos que ejecutarlo y que tengamos que implementar la norma, inclusive así no tuviera la factibilidad de suministro inmediata. Entonces es necesario cambiar esa idea de las ejecuciones de los proyectos, porque hay que darle condiciones a las ejecuciones para que éstas puedan ser llevadas a cabo. No todos los edificios diseñados pueden tener gas, porque si no tienen las condiciones de ventilación, si no tienen las condiciones de los recorridos de las tuberías, si no tienen las ubicaciones correctas de las áreas de lavandería, de las áreas de cocinas, lo más cercanas a las partes, digamos, abiertas de los pozos de ventilación, de luz, poco se puede hacer. Entonces es una combinación de dos cosas que tenemos que conciliar, tanto la parte de arquitectura, la parte de obras civiles y la parte electromecánica y los que ejecutan el gas, ¿no? O sea, hay mucha tela por cortar en ese tema y se necesita implementar. Capaz, los reglamentos son muy, vamos a decir así, muy flexibles y nos permiten presentar proyectos en el anteproyecto a las municipalidades sin tomar en cuenta ninguna de esas consideraciones todavía. Ahora se ha hecho mucha incidencia en la presentación de los anteproyectos, sobre todo en la arquitectura, en la seguridad,
evacuaciones, iluminación de emergencia, ubicaciones de tableros, ubicaciones, muchas cosas se han mejorado, se ha avanzado sobre esos temas, pero lo que no se ha avanzado es justamente sobre la mejora de la ubicación de los servicios. Necesitamos implementar áreas comunes donde se ubiquen los servicios, se ubiquen las montantes eléctricas, la montante de comunicaciones, la montante de gas, y todas ellas permitan a los usuarios una comodidad que no tienen ahora y que deberían tener, porque ese es el espíritu del Decreto Supremo 029, que todos tengan la posibilidad de tener gas en el futuro. Si no lo implementamos, obviamente, y la arquitectura no lo va a permitir, no se va a poder implementar el plano ni la ejecución de gas, así la norma lo exija. Y esa es una tarea que tenemos que cambiar, o sea, nosotros tenemos que cambiar un poco, tratar de que se concilie eso con las empresas que generan los proyectos, porque normalmente de lo que estamos hablando es de proyectos privados, porque los proyectos públicos sí tienen en consideración muchas cosas, hasta espacios excesivos para estas consideraciones, pero las obras privadas, sobre todo los edificios multifamiliares que están en plena ejecución, no consideran ninguna de estas cosas. Entonces necesitamos cambiar un poco ese tema. Diga. Solo para acotar, el tema viene por un lado de seguridad, porque en un edificio donde hay 800 departamentos, 1000 departamentos, estamos hablando de 1000 balones de gas en un edificio. Lo que se busca es que se tenga centralizado, tener inicialmente, si no se cuenta con la red de gas natural, ver que se utilice un tanque de GLP y que todo el edificio sea abastecido inicialmente por GLP, pero de un punto centralizado. O sea, esa es la idea es la seguridad de la edificación. Bien, correcto. De acuerdo con usted, pero sí, diga. O sea, lo que nosotros entendemos es que como proyectistas o como asistentes de este curso, nosotros tenemos que respetar las normas, las leyes, los reglamentos. Y hay un orden jerárquico de las leyes. Entonces, el decreto supremo es mandatorio, o sea, no hay que conciliar con ninguna empresa privada nada. El decreto supremo es claro y preciso. Todas las edificaciones nuevas, multifamiliares, tienen que contar con el sistema de gas natural. O sea, yo no puedo ir y decirles, puedes o no puedes, o debes o no debes. O sea, hay un orden jerárquico y nosotros lo que buscamos es que el cumplimiento de esa normativa hasta que se revoque o se cambie, ¿no? Muy bien, pero usted lo ha dicho, gas natural. El GLP no está normado para ese tipo de usos y la norma es muy flexible. Entonces sí es cierto que se pueden implementar depósitos de GLP en las azoteas para poder alimentar provisionalmente a los sistemas de gas, pero igual, insisto en que las condiciones del edificio lo tienen que permitir. Para el gas natural o para el GLP, para ambos casos se necesitan condiciones de ventilación, condiciones de espacios en las áreas comunes para generar justamente una buena distribución, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos alternativas que se mencionen tienen sus problemas de ejecución. El GLP necesita, por ejemplo, si es un edificio muy alto, muy grande, de gran abastecimiento, necesita efectivamente que se implemente un sistema de llenado. Y ese sistema de llenado lo que hace es colocar tuberías expuestas, colocar una caja de conexión de llenado, y eso también colisiona muchas veces con la estética del edificio, colisiona con los espacios de seguridad que se necesitan, las distancias de seguridad que se necesitan para implementar esos sistemas. Así sea provisional o sea definitivo, es necesario que se implemente esos sistemas desde el origen. Por eso lo estoy mencionando, desde el inicio de la proyección del proyecto se necesita tomar en cuenta todas esas consideraciones. Y quién sabe, por la flexibilidad de la norma, no es obligatorio, como usted mismo lo dice, ¿no? Y tener balones efectivamente de gas en cada departamento sí es una bomba de tiempo que probablemente nos pase la factura en el futuro, ¿no? Muy bien.
Continuamos con nuestra descripción de los proyectos. Las especificaciones técnicas, que son efectivamente, ustedes lo saben muy bien, partes muy importantes. Si se ha establecido algunos rangos para utilizar estos documentos, planos primero, especificaciones técnicas después, la memoria descriptiva como parte integrante de ello y los cálculos o menciones que se hacen en los proyectos. Y los planos de ejecuciones, en este caso de instalaciones eléctricas, de instalaciones mecánicas, de gas, tienen que cumplir exactamente con lo que se necesita en la normativa. Muy bien. También hay una serie de formatos que se tienen que cumplir y que en este momento probablemente somos muy flexibles, no cumplimos. Tamaño de láminas, escalas se están cumpliendo, tamaño de láminas, formas de presentación, etcétera, para poder ser un proyecto correctamente aceptado. Muy bien. Para las normas que tenemos para ser utilizadas en la aplicación del Reglamento Nacional de Edificaciones, tenemos una de ellas que es la SE010, que es una norma que está relacionada a la red de distribución eléctrica. Fatalmente esta norma en el reglamento solo es enumerativa y declarativa, no tiene contenido más que declarativo. Así que enumera todo lo que está comprendido en esta norma, los concesionarios, los sistemas de distribución eléctrica primaria, las distribuciones de maniobra, transformación, los sistemas de utilización, los sistemas de distribución secundaria, alumbrado público, conexiones de baja tensión, etcétera, que se necesita para la implementación de los proyectos. Entonces, sí es cierto que abarca muchas cosas declarativamente, también es cierto que cada una de ellas tiene una normativa especial. Las zonas de concesión están habilitadas por la Ley de Concesiones Eléctricas y las demás, los sistemas de utilización de media tensión también tienen una norma específica que es la RD 018-2002, que hace todas las ejecuciones de obras y proyectos con relación a estos sistemas. Entonces, a pesar de que el reglamento ha tratado, digamos, de implementar y aceptar que se necesita un ordenamiento para ejecutar este tipo de proyectos, también es cierto que le ha faltado más contenido para poder colocar las normas específicas que van colidantes o acompañando a estas consideraciones técnicas. También tenemos que el sistema de utilización en baja tensión es todo el Código Nacional de Electricidad, utilización también del 2006, ¿no? Todo el código completo y sus modificaciones.